Hola, en este video vamos a desarrollar una prueba de aplicaciones e interpretaciones nivel medio. Esta es la prueba que se rindió en mayo del 2021 y corresponde a la prueba 1. Ejercicio número 1. Tenemos un problema de medicamentos. Nos dicen la cantidad de un medicamento presente en el organismo T horas después de haberlo inyectado. Viene dado por la expresión que tenemos acá, 23 por 0,85 elevado a t, donde por supuesto que t es un número mayor o igual a 0. Antes de esta inyección, la cantidad de medicamento presente en el organismo era 0. Nos preguntan primero, en la letra A, escriba la dosis inicial de medicamento. Para resolver esta situación, vamos a considerar nuestra función y vamos a hacer un reemplazo. Vamos a considerar el valor de t como 0, porque nos están pidiendo la dosis inicial de medicamento. Entonces, en el momento en que t es 0, tenemos la dosis inicial que se inyecta. Hacemos el reemplazo entonces de t por 0 y vemos que en este caso el resultado sería 23 multiplicado por 1, lo cual da como resultado 23. Por lo tanto, 23 miligramos fue la dosis inicial de medicamento. Luego, en la segunda parte de la pregunta nos piden calcular el porcentaje de medicamento que abandona el organismo cada hora. Para esto vamos a comparar lo que es la dosis inicial, el D evaluado en 0, con D evaluado en 1, que significa la cantidad de medicamento presente tras una hora. Si hacemos esa comparación, vamos a poder ver cuál es la cantidad de medicamento que abandona el cuerpo. Vemos que D de 1, la cantidad de medicamento tras una hora, es 19,55. Por lo tanto, vamos a hacer la comparación entre 23 y 19,55 mediante esta división. Vemos que en este caso el resultado es 0,15 y si lo queremos expresar en porcentaje simplemente tendríamos que multiplicar por 100, dándonos cuenta que es 15% en este caso. Otra forma de resolver este ejercicio es darnos cuenta que el número 0,85 es la clave para ver cuál es la disminución que se da. Simplemente al valor 1, que es el total, le restamos 0,85 obteniendo 0,15, lo cual corresponde también al 15%. Finalmente desarrollamos la letra B, donde nos piden calcular la cantidad de medicamento que queda en el organismo tras 10 horas de la inyección. Para resolver esta situación vamos a considerar la función original, pero el valor de t, el valor que está en el exponente, lo vamos a cambiar por 10. Por supuesto que este cálculo lo vamos a realizar utilizando la calculadora y veremos que en este caso la respuesta es 4,53 miligramos, es decir, tras 10 horas de la aplicación, la cantidad de medicamento en el cuerpo aún es de 4,53 miligramos. Siguiente ejercicio. Nos dicen que una vía férrea inclinada asciende en línea recta por la ladera de una colina empinada, tal y como se muestra en la figura que tenemos acá abajo. Esta es la figura en cuestión. Acá tenemos la línea recta que corresponde a la línea férrea. La ubicación de las estaciones que hay en la vía férrea se puede describir mediante coordenadas referidas a los ejes X, Y y Z, ya que estamos en 3 dimensiones, donde los ejes X e Y están contenidos en el plano horizontal, es decir, corresponden a la base de la montaña, y Z es el eje vertical, o sea, Z nos va a indicar la altura. La estación A nivel del suelo tiene por coordenadas los números que tenemos ahí, y la estación B, situada cerca de la cima, tiene por coordenadas los números que tenemos ahí. Todas las coordenadas vienen dadas en metros. Pregunta A. Nos dicen, halle la distancia que hay entre las estaciones A y B. Es decir, nos piden la distancia entre dos puntos, pero en 3 dimensiones. Esta información nos la entrega el cuadernillo de fórmulas que entregan al momento de dar la prueba. Por lo tanto, solo tenemos que aplicar esta fórmula. Tenemos los puntos A y los puntos B. Por lo tanto, asignamos las coordenadas para no enredarnos. El punto A va a ser las coordenadas 1 y el punto B va a ser las coordenadas 2. Hacemos el reemplazo respectivo, entonces primero tenemos que restar las coordenadas X, X1 menos X2 al cuadrado. Sumamos la resta de las coordenadas en Y, que en este caso serían Y sub 1 que es 15 menos Y sub 2 que es 5 al cuadrado, por supuesto. Sumamos la misma situación con la variable Z. Tenemos Z1 0 y Z2 250. Hacemos este cálculo, por supuesto apoyados con la calculadora, y vamos a ver que en este caso ese resultado es la raíz de 77.000.
lo cual corresponde a el número 277. Por supuesto, esto con 3 cifras significativas. Podemos continuar con la siguiente parte, donde nos dicen se va a construir una estación M a medio camino entre las estaciones A y B, y nos piden hallar las coordenadas de esta estación M. Para esto tenemos que utilizar el cuadernillo de fórmulas, donde nos indican cómo calcular el punto medio de un segmento que está en 3 dimensiones. Esta es la expresión que tenemos que usar. Entonces, utilizando la información anterior, simplemente vamos a sumar las coordenadas en X, que en este caso eran 140 y 20, y lo vamos a dividir por 2. Vamos a hacer exactamente lo mismo con las coordenadas en Y, es decir, 15 más 5, pero también dividido en 2. Y finalmente vamos a hacer lo mismo con las coordenadas en Z, es decir, 0 más 250 sobre 2. Hacemos estos cálculos y vemos que en este caso las coordenadas de M van a ser 80 en X, 10 en Y y en Z va a ser 125. Vamos a la letra C ahora, donde nos piden escriba a qué altura, expresada en metros sobre el nivel del suelo, está la estación M. Entonces, nosotros tenemos de momento ya las coordenadas de M, sabemos que está ubicada en 80,10,125, pero ¿cuál de estas 3 coordenadas nos indica la altura? En este caso particular, la altura está dada por la coordenada Z. Por lo tanto, en este caso, la altura va a ser 125 metros sobre el nivel del plano en el cual estábamos trabajando. Esto se da porque dentro de la información que tenemos nos indican que Z es el eje vertical, es decir, Z nos va a indicar la altura. Ejercicio número 3. Nos señalan que un recipiente para almacenamiento consta de una caja de 90 centímetros de largo, 42 centímetros de ancho y 34 centímetros de alto, que son las dimensiones que podemos ver acá. Pero además consta de una tapa con forma de medio cilindro, que es la que tenemos encima. Luego nos dicen que la tapa encaja exactamente en la parte superior de la caja. Nos dicen que se va a pintar toda la superficie exterior de este recipiente y nos piden hallar el área que hay que pintar. Comenzamos el cálculo del área entonces. Primero tenemos este rectángulo basal que tiene por área 42 por 90, ya que es un rectángulo. Ojo, no consideramos el rectángulo que está arriba porque está dentro de la figura y solo queremos la parte exterior. Ojo con eso. Luego consideramos estos 2 rectángulos que están en los costados. Su área sería 42 multiplicado por 34, pero multiplicado por 2 porque está 2 veces. Luego tenemos este rectángulo lateral, su área es 90 por 34, pero también este rectángulo está 2 veces, por lo tanto multiplicamos por 2. Vamos a trabajar ahora el semicírculo que tenemos arriba, lo pinto de color azul. El área de un semicírculo es pi multiplicado por el radio al cuadrado dividido por 2. En este caso, el valor del radio es exactamente la mitad del segmento que está acá abajo, porque las figuras encajan perfectamente. Como esta base es 42, el valor del radio en este caso va a ser entonces la mitad, 21. Esta figura, este semicírculo, se repite 2 veces, por lo tanto, esta expresión que tenemos la vamos a multiplicar por 2. Hacemos el reemplazo del radio por 21 y vemos entonces que esta expresión va a quedar como 21 al cuadrado multiplicado por pi, ya que los valores de 2 que tenemos los podemos simplificar. Por último, tenemos que calcular el área que estoy pintando ahora de color gris. Esta área corresponde a un rectángulo. Ese rectángulo tiene por supuesto un largo y un ancho. El largo es evidente, es simplemente 90, pero el valor del ancho que vamos a escribir acá es un poco más difícil. Ese ancho corresponde a este sector que pinto en rojo, que es el perímetro de esa circunferencia que teníamos ahí. El perímetro entonces sería 2 por pi por r dividido por 2, ese es el perímetro de una semicircunferencia. Reemplazamos el valor del radio por 21, ya que lo teníamos de antes. Podemos simplificar los números 2 y vemos entonces que finalmente el área de este rectángulo es simplemente 90 por 21 por pi. Ahora usamos la calculadora para determinar estos valores. Obtenemos el valor en verde, el valor en amarillo, el valor en rojo. También podemos calcular este valor en azul usando pi y hacemos esta multiplicación que está en gris también usando pi. Usando la calculadora veremos que la suma de todos estos valores expresada con 3 cifras significativas es en este caso 20.100. Ejercicio número 4.
La siguiente figura muestra un helicóptero suspendido en el punto H, a una altura vertical de 380 metros sobre un lago. El punto A es el punto de la superficie del lago que se encuentra justo debajo del helicóptero. Minta está nadando a velocidad constante hacia el punto A, partiendo desde el punto C. Minta ve el helicóptero desde este punto C y nota que el ángulo que se genera es de 25 grados. Al cabo de 15 minutos, Minta sigue nadando y se encuentra en el punto B, y desde este punto el ángulo que se genera hacia el helicóptero es de 40 grados. Nos piden en la letra A que escribamos el valor del ángulo de depresión desde H a C. Para esto solamente necesitamos entender que este ángulo que tenemos acá, que es 25 grados, siempre va a corresponder con el ángulo de depresión que se forma acá, debido a la propiedad de las rectas paralelas. Por lo tanto, ese ángulo de depresión va a ser 25 grados. Vamos ahora con la parte B, donde nos piden hallar la distancia que hay entre A y C. Para esto vamos a utilizar la tangente, ya que la tangente relaciona el lado opuesto, en este caso 380, con el lado adyacente, en este caso AC, que es el valor que queremos hallar. Entonces vamos a tener esta expresión, vamos a despejar AC porque queremos saber su valor, y en calculadora podemos obtener este resultado, que en este caso va a ser 815 metros. Esa es la distancia que hay entre A y C, utilizando tres cifras significativas. Vamos ahora a la letra C. Nos piden hallar la distancia que hay entre los puntos B y C, es decir, esta distancia que está acá en color azul. Nosotros previamente habíamos calculado la distancia que hay entre A y C, por lo tanto tendría sentido poder calcular esta distancia que está acá, la distancia entre A y B, para poder resolver el problema. Para ello vamos a utilizar este triángulo que está acá, este triángulo en color amarillo. Vamos a hacer un procedimiento similar al anterior, pero en este caso con la tangente de 40, ya que 40 es el ángulo que tenemos. Hacemos entonces el despeje del segmento AB y vemos que en este caso es 380 dividido en la tangente de 40. Eso lo podemos desarrollar utilizando calculadora y veremos que en este caso el resultado es este que vemos acá. Entonces, nosotros queremos calcular cuál es la medida de BC. En este caso BC va a ser igual a el segmento completo, es decir, el segmento AC, pero restando el segmento entre A y B que recién calculamos. Hacemos entonces el reemplazo. El valor de AC lo habíamos calculado antes, aunque lo habíamos expresado en tres cifras significativas, pero este es el resultado completo. Le vamos a restar el valor de AB, que fue el que calculamos recién acá. Si hacemos esa resta, vamos a llegar entonces al valor de BC, que en este caso es este número que tenemos acá. Tenemos que expresarlo, eso sí, con tres cifras significativas, por lo tanto la respuesta final sería 362 metros. Vamos a desarrollar finalmente la letra D. Nos dicen acá, halle la velocidad de Minta expresada en metros por hora. Nosotros en el problema teníamos la información de que al cabo de 15 minutos Minta se encontraba en el punto D. Acá tenemos esa información. ¿Qué significa eso? Que esta distancia desde C a D se recorrió en 15 minutos. Esa distancia la calculamos recientemente, es este valor. Este valor entonces se recorrió en 15 minutos. Nos están preguntando cuánto se recorrió en una hora, o sea, en 60 minutos. Por lo tanto, ¿qué operación vamos a hacer para llegar a esos 60 minutos? El número 15 lo podemos multiplicar por 4. De esa forma llevamos a los 60 minutos, que es una hora. Entonces, la distancia recorrida, que es este valor, la vamos a multiplicar también por 4 para ver qué ocurre en una hora. Vemos que este es el resultado obtenido, pero tenemos que expresarlo utilizando tres cifras significativas. Por lo tanto, el valor final sería 1450 metros por hora. Eso, insisto, expresado utilizando tres cifras significativas. Ejercicio número 5. Nos dicen, se fue anotando el número de días de permiso por enfermedad que solicitaba cada empleado de una empresa a lo largo de un año. Los datos se organizaron en un diagrama de caja y bigote, tal como se muestra a continuación. Acá tenemos el diagrama de caja y bigote. Letra A. Para estos datos, escriba el número mínimo de días de permiso por enfermedad solicitados durante este año. Esa es la primera observación. En este caso vemos que ese valor corresponde a esto que estoy pintando en amarillo y ese valor es 2. Después,
Nos preguntan el primer cuartil. El primer cuartil es dentro del rectángulo que se forma la parte izquierda, esto que estoy pintando en verde. Ese valor entonces podemos ver en esta situación que es 6. Finalmente nos piden la mediana. La mediana es el segmento que está acá. Lo estoy pintando ahora de color verde. Eso siempre es la mediana y en este caso vemos que ese valor es 8. Vamos ahora con la segunda parte del ejercicio. Nos dicen, Paul afirma que este diagrama de caja y bigote se puede utilizar para deducir que el porcentaje de empleados que solicitaron menos de 6 días de permiso por enfermedad es menor que el porcentaje de empleados que solicitaron más de 11 días de permiso por enfermedad. Nos preguntan si acaso Paul tiene razón y tenemos que justificar la respuesta. Entonces, nos hablan de menos de 6 días de permiso por enfermedad. El número 6 está acá y corresponde exactamente a el primer cuartil. Por lo tanto, todo esto que está en color amarillo corresponde a la cantidad de personas que solicitaron menos de 6 días de permiso. Y eso es el 25% de los encuestados. Luego nos hablan de los que solicitaron más de 11 días de permiso. Acá está el número 11, corresponde al cuartil 3. Y vemos que más de 11 también es este sector de acá, que también es el 25% de los datos. Por lo tanto, vemos que el 25% solicitó más de 11 días de permiso. O sea, las cantidades son iguales. Sin embargo, lo que señalaba Paul era que esta cantidad, había una diferencia. Uno era menor que el otro. Sin embargo, vemos acá que son exactamente iguales. Por lo tanto, podemos concluir que Paul estaba equivocado. No ocurre que los que pidieron menos de 6 días era menor que los que pidieron más de 11. Eran exactamente iguales. Ejercicio número 6. Dos colegios aparecen representados por los puntos A y B en el siguiente gráfico. Una carretera representada por la recta R, cuya ecuación es menos x más y igual 4, pasa cerca de esos colegios. Le piden a un arquitecto que determine la ubicación de una nueva parada de autobús en esta misma carretera, de tal modo que esté a la misma distancia de los dos colegios. Pregunta A. Halle la ecuación de la mediatriz de AB de la ecuación en la forma principal. Entonces nos están pidiendo hallar un punto M en el cual vamos a ubicar la parada de manera que la distancia a A y a B sea la misma. ¿Qué hacemos entonces? ¿Qué información necesitamos para obtener la mediatriz de AB? Necesitamos por supuesto la pendiente del segmento AB, la cual vamos a calcular. También necesitamos el punto medio que se genera en el segmento AB. Vamos a escribir por acá entonces punto medio. Y finalmente necesitamos esta recta que es perpendicular, la dibujo con color rojo. Necesitamos esa recta perpendicular también. La pendiente entonces, partamos la pendiente de AB. Se calcula mediante esta expresión, en este caso sería 24 menos 20 sobre la diferencia de x, que sería 14 menos 2. Vemos que ese resultado en este caso es 4 dividido en 12, lo cual simplificado nos da como resultado 1/3, es decir, la pendiente del segmento AB es 1/3. La recta perpendicular, por propiedad, debería ser el recíproco negativo, es decir, menos 3. Menos 3 es el recíproco negativo de 1/3. Esto siempre ocurre cuando las rectas son perpendiculares. Vamos ahora a la parte del punto medio. El punto medio por fórmula es esta expresión que está acá, lo habíamos visto en un ejercicio anterior. Hacemos el cálculo entonces de ese punto medio y vamos a llegar a sus coordenadas. En este caso, las coordenadas de ese punto medio son, en el caso de X, 8 y en el caso de Y, 22. Por lo tanto, tenemos ahora un punto y tenemos la pendiente. Por lo tanto, podemos encontrar la recta. Esta recta de color rojo la podemos encontrar mediante esta expresión, que podemos usar siempre que tenemos un punto y la pendiente. Reemplazamos la pendiente, que es menos 3, y reemplazamos el punto. 8 va a ser el valor de x1 y 22 es el valor de y1. Hacemos el reemplazo y llegamos a esta expresión, la cual ahora debemos transformar a su forma principal. Acá tenemos entonces la versión en la forma principal. Vamos ahora con la segunda parte del problema. Nos dicen determine las coordenadas del punto de la recta R donde habría que colocar la parada de autobuses. Para esto necesitamos la intersección entre la recta que está de color rojo, la recta que recién calculamos, que tiene por ecuación menos 3x más 46, y la recta que nos habían dado originalmente, la recta R, que en este caso tiene ecuación menos x más y igual a 4, pero escrita en la forma principal sería y es igual a x más 4.
Entonces, para hallar la intersección de estas dos rectas, tenemos que igualar la primera recta que nos habían dado con la segunda recta que nosotros encontramos. Si hacemos esta igualación y utilizamos álgebra, vamos a poder llegar a el valor de x, que en este caso, mediante los procedimientos algebraicos, vemos que en este caso es 21 medios, que es lo mismo que 10.5. Ahí tenemos el valor de x entonces, nos falta el valor de y. Para ello reemplazamos en una de las dos ecuaciones, acá estoy reemplazando en la primera, y vemos que el valor de y es simplemente 14.5. Por lo tanto, el punto va a ser en el caso de x 10,5 y en el caso de y 14,5. Ejercicio número 7. Una función viene dada por esta expresión que tenemos acá, donde los valores de x varían entre menos 7 y 7 positivo, siendo x distinto de menos 5. Nos piden primero hallar el recorrido de f. Para esto vamos a utilizar la calculadora. Agregamos una hoja de gráfico, seleccionamos Tab para agregar la función. Vamos a presionar el símbolo que está a la derecha del número 9. Vamos a seleccionar este comando en particular para poder poner la función y su dominio. Borramos la parte de abajo porque solo tenemos una función. Y en la parte de arriba vamos a escribir la función, en la parte izquierda. La función en este caso la tenemos acá, es 2 menos 12 sobre x más 5. Esa fracción también ocupamos el mismo comando a la derecha del 9. Seleccionamos entonces 12 sobre x más 5. Y en la parte derecha, después de la coma, tenemos que agregar el dominio. En este caso ese dominio estaba estipulado entre menos 7 y 7. Entonces presionamos menos 7. Necesitamos el símbolo menor o igual que lo logramos con esta combinación de teclas. La variable en este caso es x. Y de nuevo el símbolo menor o igual que y 7. Ahora que tenemos la función, presionamos Enter y vemos que acá está parte del gráfico. Pero para verlo correctamente, vamos a Menú, Ventana Zoom y vamos a hacer un alejamiento para ver un poco mejor la función. Vemos que existe una discontinuidad en este sector. Vamos a estudiar los valores más relevantes, que en este caso serían qué ocurre cuando x vale menos 7. Vemos que acá ocurre una situación relacionada con el recorrido. Y también el otro valor importante va a ser el otro extremo, x igual a 7. Vemos que acá también ese valor nos va a ayudar a determinar el recorrido. Entonces vamos a reemplazar en la función primero por x igual a menos 7 para ver qué ocurre en ese caso. Vemos que el resultado es 8. Por lo tanto, el recorrido, cuando x vale menos 7, obtenemos 8. Desde el 8 hasta el infinito positivo vamos a tener recorrido. También vamos a hacer lo mismo al evaluar ahora por 7 positivo. Hacemos el cambio de menos 7 por 7 y vemos que el resultado es 1. Por lo tanto, cuando x vale 1 también obtenemos valores para el recorrido, desde menos infinito hasta el número 1. Eso lo vamos a escribir ahora en la notación respectiva. Entonces el recorrido va a ser desde el menos infinito hasta el 1 y después vamos a unir eso con el conjunto que parte en el número 8 y llega al infinito positivo. Esto también se puede escribir de esta forma. Acá lo tengo escrito en color azul. También se podría plantear de esa forma y estaría correcto también el caso del recorrido. Vamos ahora con la siguiente parte, donde nos piden hallar la inversa de esta función. Para hallar la inversa entonces reemplazamos f de x por y, luego hacemos el intercambio de x con y el paso siguiente es algebraicamente despejar el valor de y. Una vez que lo hemos despejado, como vemos acá, hacemos el reemplazo por f a la menos 1 de x y el último paso es evaluar en 0. Si evaluamos en 0 vamos a darnos cuenta que el valor en este caso era 1.